NTN 24 establece contacto en directo con Monseñor Zacarías Ortiz, obispo de la diócesis de Concepción y Amambay en Paraguay. Monseñor Ortiz, buenos días, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Le escucha toda nuestra teleaudiencia en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Bueno, buenos días a usted y a toda la audiencia de Latinoamérica. Monseñor, el Papa Francisco afirmó el día de ayer que se unía a tantos jóvenes que han perdido la confianza tanto en las instituciones políticas y en la Iglesia Católica por todos los escándalos en que se han visto involucrados tanto la Iglesia como los funcionarios públicos. ¿Cuál es su opinión frente a esta declaración del Sumo Pontífice? Sí, es cierto todo lo que dice el Santo Padre, ¿verdad? Pero hay que ensanchar un poco más el panorama, porque a los adultos nos escandaliza mucho lo que está sucediendo, pero a los jóvenes no, porque está viviendo de esa cultura, ¿no? Hay que poner un poco tiempo. El Papa Juan Pablo II dijo esta frase: no estamos en época de cambio, sino en un cambio de época. Es la época que está cambiando, ¿no? Y ese cambio afecta sobre todo a la cultura, ¿no? Antiguamente nosotros llamábamos a nuestras tierras, aquí la religión católica de nuestras tierras se llamaba cristiandad. Es decir, la cultura que habíamos recibido del otro mundo y se mezcló con la cultura latinoamericana, formaba una sola cultura y era cultura cristiana. De modo que no era muy extraño que en la cultura, en las escuelas, en la fiesta, en todas estas cosas aparecieran signos cristianos. Hoy día ya no. Totalmente tenemos una cultura secularizada. Es decir, no nos recuerdan nada de lo que es nuestra fe cristiana. Al contrario, son puntos a veces relevantes que disienten de los mandamientos, de la ley de Dios, del Evangelio, y eso se lo toma con toda naturalidad, ya sea el modo de festejar la vida, ya sea el modo de gobernar, ya sea el modo de mercadear. Todo esto ha cambiado profundamente. Y entonces ha dejado nuestra fe cristiana en pura ceremonia y en pura doctrina, adoctrinamiento. Ya no está arraigado en nuestra vida. Señor, y por lo tanto está en el aire, ¿verdad? Claro, Monseñor, con los buenos días, lo saluda Jesús Prado. Monseñor, yo sí quiero hacer énfasis, o lo hemos hecho a lo largo de esta semana, viendo las imágenes del Papa Francisco y quizás los jóvenes completamente entregados en esta comunión entre la fe católica y la juventud. Yo quiero hacer énfasis en un hecho que llama la atención y es si se está marcando por decir algo, un resurgir de la fe católica, especialmente dentro de la juventud. Sí, así es. Y eso es a partir de la iniciativa de Juan Pablo II. Viendo esto, él quiso realmente rescatar a los jóvenes, ¿verdad? Y se le ocurrió este modo grandioso de reunir a los jóvenes. Y yo le puedo decir que también aquí en el Paraguay hay un resurgimiento ahora de jóvenes, núcleo de jóvenes que toman en serio su religión y lo toman como una misión, ¿verdad? Porque se da cuenta que la sociedad no está viviendo los valores cristianos. Y no vamos a decir que se ha logrado, es una tarea que se está comenzando y que esperamos que siga, ¿verdad? Con estos gestos de los santos pontífices, Juan Pablo II, Benedicto y ahora Francisco, yo creo que va a haber una gran porción de la juventud que van a asumir esta misión en su mano, ¿no? Y yo creo que esperamos de ellos la renovación de la Iglesia. Nosotros, los del Antiguo Testamento, vamos a decir, ya no tenemos capacidad, sí tenemos ánimo y fe, pero no tenemos la capacidad de usar los medios modernos que ellos utilizan ahora y que son los que llegan masivamente a la gente, ¿no? Por eso es que tenemos tanta esperanza en la juventud. ¿No cree, Monseñor, que esté revolucionando la Iglesia del Papa Francisco también con esta ruptura de protocolo, la cercanía con las personas, está marcando una diferencia con los antiguos pontífices? Sí, bueno, son modalidades externas que pueden influir en una renovación.
en una renovación cristiana de fondo, ¿verdad? Porque lo que de fondo está estorbándonos a todo es que no hay coherencia entre lo que se vive y se celebra, entre lo que se vive y lo que se celebra y lo que se aprende, ¿entiendes? No hay coherencia. O sea, el mundo sigue viviendo, vamos a decir, el mundo que se ha fabricado, ¿verdad? Dejando a la iglesia y toda esta cosa. La iglesia también se ha infiltrado mucho de esta cultura, ¿no es cierto? Y se ha debilitado mucho. Ahora, los gestos de Francisco son proféticos, ¿verdad? Él es latinoamericano y solamente él es capaz de hacer estos gestos. Los europeos no, porque están atados a un cierto ceremonial que no pueden abandonar, que forma parte también de su cultura, pero se ha vaciado, ¿verdad? Se ha vaciado de vida. También eso amenaza a América Latina. Pero yo creo que con estos movimientos que últimamente se está viendo entre los jóvenes, es una gran esperanza, ¿no? Para nosotros es una gran esperanza. Nosotros ya nos estamos despidiendo, ¿verdad? Pero estamos dejando a estos hijos nuestros para que ellos se responsabilicen de una renovación profunda de la iglesia. Y eso quiere decir otra vez, entonces, abonar con nuestra fe lo que estamos viviendo, ¿no? Monseñor. Sinceramente, los gobiernos, por ejemplo, se han materializado. Imagínense poco el aprobar, por ejemplo, el aborto, el matrimonio homosexual, tan ajeno a nuestra fe, ¿verdad? Pero tranquilamente ellos, los representantes de nuestro pueblo, sin mirar la gente que son cristianas de su país, entonces hacen esto. Bueno, toda esta cosa se está haciendo por presión mundial. No vamos a culparle solamente a ellos. Hay una gran presión mundial en este sentido, ¿no? Y tenemos esperanza de que los jóvenes, con fuerza de su testimonio, revierta esta situación, ¿no? Monseñor, yo sé que las comparaciones son muy odiosas y quizás lo voy a poner a usted en aprietos, pero me tomo el atrevimiento de hacerle esta consulta. Entre Juan Pablo II y el Papa Francisco, ¿quién tiene más carisma? Y teniendo en cuenta que el Papa Juan Pablo II duró muchos años, Francisco apenas lleva un año. Bueno, los carismas son muy personales, y no se puede comparar. Igual que Benedicto, que es tan diferente, sin embargo, tiene su propio carisma, ¿no es cierto? El tipo ha lanzado una gran luz sobre el mundo, ¿no? Pero se quedó ahí, se quedó arriba. Ahora el Papa, actual, está tratando de dinamizar toda la riqueza doctrinal de Benedicto XVI. Y lo mismo, Juan Pablo II tiene su carisma. Él es, vamos a decir, un especialista, vamos a decir, en mover masas, atraer a la gente. Tiene una política en buen sentido de la palabra, política con mayúscula, ¿no es cierto? En que se ha ganado no solamente a los jóvenes, ha ganado también a todos los ciudadanos del mundo, inclusive no católicos. Así es que no se puede comparar, cada uno tiene su carisma y Dios pone esos carismas al servicio del mundo que va cambiando continuamente. Entonces, Él también manda sus representantes adecuados para afrontar esos problemas. Bien agradecidos con Monseñor Zacarías Ortiz, obispo de la diócesis de Concepción y Amambay, en Paraguay, por haber compartido con nosotros en el informativo de NTN 24. Buen día. Buen día, gracias. Adiós.